2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres. ¿Cómo están, jóvenes y señoritas estudiantes? Quien les habla es el profesor René Chura. Hoy veremos la línea recta. Aprenderemos a encontrar la ecuación de una recta a partir de dos datos conocidos, punto pendiente y punto punto. En ese entendido, les pido que tomen mucha atención y empecemos. Básicamente, para hallar la ecuación de una recta, existen 4 aspectos a considerar. Las dos primeras son importantes, el resto simplemente es complemento. La ecuación de la recta punto pendiente. Conozco un punto y pendiente y aplico esta fórmula. Conozco 2 puntos y aplico esta fórmula. Vamos con un ejemplo. Dados los siguientes puntos, dice, ¿no?, que son vértices de este triángulo, ¿sí?, que son, dice, hallar la ecuación de la recta, inciso A, hallar la ecuación de la recta que pasa por el punto C y es paralela al lado AB. Aquí, por ejemplo, vamos a hallar paralelismo. En el inciso B, el punto llamado ortocentro. Ortocentro simplemente viene de las alturas del triángulo. O sea, es un punto, la intersección de las alturas. El punto llamado baricentro. Baricentro es la intersección de las medianas. Hay que hallar las medianas. Y el punto llamado circuncentro es de las mediatrices. El inciso A. Hallar la ecuación de la recta que pasa por el punto C, por este punto C, y es paralela al lado AB. ¿Qué significa? Debo hallar la ecuación de una recta que pasa por este vértice. ¿Sí?, que es paralela. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo se hace esto? Solo tenemos un punto, un dato como información. Debemos conocer 2. ¿Cómo nos prestamos? ¿Cómo encontramos pendiente? Si son paralelas, tienen la misma pendiente. Entonces hay que hallar la pendiente del lado AB. Entonces, con estos puntos hallamos la pendiente, aplicando esta fórmula, y resulta esto, que es 1. Entonces significa que es 45 grados. Tangente de 45 grados es 1. Entonces, ya teniendo dos datos como información, utilizamos la fórmula de punto pendiente. Esta fórmula, punto pendiente. Reemplazando esa fórmula, ¿cierto? Aquí, esto es 2, es Y1, aquí. M vale 1. X1 vale menos 3, y haciendo operaciones elementales ahí, ordenando, tenemos lo siguiente, esta ecuación es la recta paralela al lado AB. Listo. Entonces significa que la pendiente de esta recta AB es igual a la pendiente de la recta paralela que acabamos de encontrar. Vamos con el segundo ejemplo. Vamos a hallar el punto llamado ortocentro por simple inspección, dice. Entonces, por simple inspección, dice, las alturas. Ortocentros viene de las alturas, intersección de las alturas, dice. Entonces, ¿cómo podría hallar la altura de... A ver, esto sería así, ¿no? ¿Cómo será la altura? Si estoy hacia arriba y lo hago parar el triángulo hacia arriba, su altura máxima sería el lado AC. Entonces sería la recta que pasa por aquí. Y si estoy ahí parado, si lo pongo el triángulo sobre mi cabeza, entonces significa que la altura va a ser aquí. Debo hallar una ecuación de la recta, de esta recta, que pasa por punto C y es perpendicular al lado AB. Y finalmente tendría que hacer lo siguiente. La altura del lado, la base es AC.
y la altura va a ser BC. Cuando estoy aquí, entonces su altura sería esta. Si lo hacemos parar, el triángulo va a ser esto. Ahí. Analíticamente se resuelve así. Quiero hallar la ecuación de la altura H1. Supóngase que esta recta que estoy moviendo se llama H1. Entonces, ¿cómo podría hallar? Pasa por el punto C. Tengo el punto C, pero no conozco nada más. Pero puedo saber la pendiente del lado AB. Y habíamos hecho ese dato. Pendiente del lado AB. Y podemos sacar su pendiente perpendicular. Simplemente es cambiar de signo y invertir la fracción. Entonces, con esta información ya podemos hallar la altura H1, la ecuación de la altura H1, ¿no? Que pasa por el punto C y pendiente perpendicular del lado AB, utilizando la fórmula de punto pendiente. Y reemplazando a la fórmula, ¿cierto? Esto es X1, que está aquí. Estoy reemplazando aquí. Y 2 es Y1. Y1 aquí. Aquí está 2. Y pendiente menos 1 aquí. El reemplazo, ¿no? Entonces, haciendo operaciones elementales ya aritméticas básicas. Entonces, tendríamos aquí menos por menos más. Menos 1. Distribuyendo y pasando todos los términos del segundo miembro al primer miembro con signo cambiado y haciendo deducción de términos semejantes obtenemos la ecuación de la altura 1, H1. La ecuación de esta recta es esta, x más y igual a más 1 igual a 0. Entonces, como dice que tenemos que hallar por simple inspección, el punto de intersección de las tres alturas está en este punto. Ese punto se llama ortocentro. Este punto. Teníamos la pendiente, aquí la pendiente del lado AB, la pendiente perpendicular es de la recta H1. Esto sería la ecuación de esta recta. Pero nos pedían hallar el ortocentro aquí, este punto. Básicamente, ¿no? El ortocentro sería entonces el punto ortocentro. La vamos a simbolizar con la letra mayúscula O. Tiene como coordenadas, ¿no es cierto?, la intersección de las rectas. Había que intersectar, pero a simple vista, ¿no? Menos 3, 2. Menos 3, 2. Este es el punto llamado ortocentro, este punto. Vamos con el inciso C, el punto llamado baricentro. ¿Baricentro de dónde sale? Sale de las medianas. ¿Qué es una mediana? Mediana es una recta que conecta punto medio de un lado con el vértice opuesto. Por ejemplo, tendría que ser esta, ¿no? Punto medio, vértice opuesto. Punto medio D, vértice opuesto C. Punto medio F con el vértice opuesto B. Entonces, es la intersección de las tres medianas. Este punto se llama baricentro. Listo. Analíticamente podríamos haber obtenido la ecuación de dos medianas y hacer la intersección nos va a dar este punto. Vamos a hallar primero la mediana BF. BF, o sea, la ecuación de esta recta que pasa por F y por B, ¿no? Tiene esas coordenadas, punto, punto, vamos a aplicar la fórmula de punto, punto y haciendo los reemplazos correspondientes, ¿cierto? Ahí, menos por menos más 3, menos por 2 más 1, ¿cierto? Un medio, y haciendo las operaciones respectivas podemos multiplicar en cruz, ¿cierto? Aquí esto con esto, ¿cierto? 1 por x más 3, 2 que multiplica a y más 1, y más 2y más 2, y ordenado tenemos esta ecuación. Y de la misma forma podemos hallar la mediana DC, o sea, la ecuación de esta recta. Punto medio D
y la pendiente perpendicular podría ser también, ¿no? Pero punto a punto medio con el vértice opuesto, DC. Aplican esta fórmula y obtienen esto. Hace rato ya habíamos obtenido esto. Y finalmente tendría que ser lo siguiente. O sea, esta ecuación es mediana, esta recta la vamos a intersectar con esta otra recta. O sea, se resuelve un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Esta con esta, vamos a conformar un sistema de dos ecuaciones y vamos a resolver por reducción. Ustedes pueden utilizar el método que ustedes más dominen, por igualación, sustitución, por determinantes. Vamos a multiplicar por menos 1 y al multiplicar se ha convertido en esta. ¿Para qué? Para que se cancele menos x más x. Menos 1 más 1 también se cancela. 2y más y, 3y igual a 0. De ahí despejamos y. 3 que va a ir a dividir a 0. 0 entre 3 es 0 nomás. De ahí que aparece y igual a 0. ¿Cómo encontramos valor de x? Y los reemplazo aquí, 0. Se va a convertir en 0. X lo despejas también ahí. Más 1 al otro lo paso con menos 1, de donde se obtiene el punto llamado baricentro. Entonces el baricentro ha sido el punto menos 1, 0, y como en la gráfica se ve, no, menos 1, 0. Bien, y finalmente tendríamos el punto llamado circuncentro. ¿De dónde sale esto? De las mediatrices. ¿Y qué son las mediatrices? Es el punto medio del lado, es la recta que pasa por el punto medio del lado y es perpendicular a ese lado. Significa, por ejemplo, del lado BC, punto medio y perpendicular a ese lado. Es la recta que estoy colocando ahí. Para el punto medio lado AC pasa por el punto medio F y es perpendicular a ese lado. Y punto medio D pasa por C. Esta ecuación ya la tenemos, ya habíamos obtenido así. Entonces el punto llamado, este punto se llama circuncentro, que resulta de las mediatrices. ¿Y cómo se resuelve? Ya vamos a calcular bueno, ya teníamos resuelto la mediana del lado AB. Aplicamos la fórmula de punto pendiente, quiere decir punto medio y pendiente perpendicular. Pues a punto medio D es 0, 1, menos 1 y su pendiente perpendicular de ese lado AB. Entonces punto pendiente, haciendo los reemplazos correspondientes, obtenemos esta recta. ¿Y cómo obtenemos la ecuación de esta recta? Por ejemplo, esto corta en menos 1. Entonces significa que y es igual a menos 1. Y x igual a 0. Corta en 0. Es esta recta. Su ecuación de esta recta, simplemente de esta sería, ¿no? Sí, de esta manera. Si la recta es así, fíjense, ¿en dónde está cortando? Esto está cortando a menos 1, entonces y igual a menos 1. Para x, para esta recta, ¿cómo es la ecuación de esta recta? X igual a 0. Está cortando en 0, entonces la recta. Las tres mediatrices se intersecan en este punto llamado circuncentro. Entonces, y este punto justamente es el centro de la circunferencia. Ya finalizando la sesión, resuelvan los ejercicios propuestos en el texto de aprendizajes del Ministerio de Educación. Conmigo nos vemos hasta una nueva oportunidad. Chao, chao. 2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres.